Es mostrarles cómo yo volví toda la teoría que hemos visto durante los últimos 10 videos en un sistema sencillo y práctico que me permite aprender de la manera más efectiva posible. Esto va a ser algo que puedo aplicar de aquí hasta que yo me muera para aprender el área que más me interesa aprender a mí, que en este caso particular es la medicina. Ahora bien, mi protocolo de estudio tiene 7 pasos, que son los que voy a explicar durante el resto del video. Aparecen en este momento en pantalla, si quieren pausen por unos segundos para verlos, pero yo por ahora voy a pasar a explicar paso por paso. Entonces, el primer paso del protocolo es bastante sencillo. El punto aquí es decidir por adelantado exactamente qué es lo que quiero aprender durante la siguiente semana. ¿Por qué lo hago así por adelantado? Ustedes se estarán preguntando. Bueno, porque así dejo la meta clara, así sé exactamente cuáles son los temas que quiero cumplir para estar en el camino que yo pues busco. Y yo me he dado cuenta que ponerme metas semanales me deja justo en el punto óptimo en donde no me pongo metas ni muy irrealistas, que fue lo que me pasó cuando intenté ponerme metas mensuales, ni demasiado sencillas, que me pasaba cuando me ponía metas diarias. Pero como yo les digo, eso es a mí. O sea, yo encontré que este era como mi punto adecuado. Ustedes de pronto rinden mejor con metas bisemanales o cada 3 días o algo distinto. Ustedes tienen que ver. Pero para mí me funciona bastante bien semanales. Ahora bien, sea cual sea el tiempo que uno termina eligiendo, la clave de este paso es ponerse metas realistas, metas que tengan en cuenta qué tan ocupados ustedes van a estar y se ajuste apropiadamente a esto. De hecho, este es el paso del sistema encargado de la autorregulación. Por ejemplo, si yo sé que la próxima semana va a ser bastante calmada y no tengo mucho que hacer, perfectamente me puedo poner como meta estudiar 6 a 7 temas. Pero si por el otro lado sé que voy a estar bastante ocupado y la cosa va a ser muy difícil, pues ajusto mi meta y de pronto solo me pongo de meta, no sé, lograr leer un par de temas. Entonces, este paso es el que se asegura que el protocolo funcione igual de bien, ya sea que ustedes estén en la inmunda, con mucho estrés y completamente ocupados, o con condiciones ideales en el momento. Ahora bien, lo que yo suelo hacer para realizar este paso es que los domingos, que es típicamente mi día libre, me tomo unos minutos para decir qué temas me gustaría aprender durante la próxima semana. Me siento, me pongo a pensar, veo más o menos como que tengo pendiente y escribo mis metas semanales en Notion. Una vez hago esto, continúo al segundo paso del sistema, que es dejar absolutamente todo descargado, organizado y listo para ser usado. La razón por la que yo hago esto así por adelantado es porque poco a poco me comencé a dar cuenta que mucho del tiempo que yo pasaba estudiando realmente no lo pasaba aprendiendo, sino buscando los recursos para aprender. Y yo sé que en teoría esto solo te quita unos pocos minutos y pues que no es tan grave, pero el problema es que en mi caso particular esos pocos minutos eran lo suficiente para distraerme y sacarme como ese estado de concentración en el que yo estaba. Me sacaban como ese estado de flujo, como esa zona en la que uno se encuentra cuando está muy concentrado y como que le rinden las cosas. Y me percaté que muchas veces precisamente que terminaba procrastinando eran precisamente porque me tocaba buscar alguna cosa y eso me distraía y eventualmente cogía mi celular y de ahí que perdía 1 o 2 horas. Así que esos pocos minutos en el papel se terminaban volviendo horas perdidas en la vida real. Ahora bien, ¿qué tipo de recursos busco yo para estudiar? Bueno, la mayoría de las veces me limito a encontrar un par de recursos. Uno, artículos de revisión y dos, evaluaciones. Los artículos de revisión son como algo muy específico de la medicina, son básicamente como artículos introductorios que resumen toda la evidencia como de un tema y lo hacen de una manera que es comprensiva pero no muy extensa. Como yo les digo, esto es como muy específico de la medicina, pero debe haber como cosas similares dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Ahora bien, yo siempre intento tener como un artículo estrella, un artículo de esta red de revisión principal con el que vaya a intentar sacar como la mayoría de la información y un par de artículos o bases de datos alternativas por si este artículo principal no resultó ser tan bueno como yo esperaba o algo así y que no me toque como a mitad de la sesión de estudio ponerme a buscar otra cosa, sino como que ya tenga todo ahí de alternativas ya descargado y listo para ser usado. Entonces, eso en cuanto a los textos, pero como yo dije ahorita, también busco dejar listas una serie de evaluaciones de los temas que estoy buscando aprender. Ahora bien, dado que yo estudio medicina, encontrar ese tipo de evaluaciones no es tan difícil. Hay un montón de bancos de preguntas, casos clínicos, desafíos médicos interactivos. Mejor dicho, lo que hay es formas de evaluarse uno mismo. Así que lo que hago los domingos es compilar una serie bastante grande y diversa de estos exámenes de práctica y me aseguro que todos los temas que quiero aprender durante la semana estén igualmente representados en estos exámenes. Porque como ya vamos a ver en un segundo, estos exámenes van a ser como la brújula de todo mi sistema. Literalmente ellos van a ser como el pilar, la base fundamental de donde mi sistema de estudio funciona. Entonces, en resumen, elijo los temas, alisto los recursos y después procedo a disfrutar mi domingo. Después de todo, pues es domingo y pues no todo es estudio. Pero bueno, luego el lunes llega. Y lo primero que hago para comenzar a estudiar no es simplemente llegar, abrir un artículo y comenzar a leerlo. No, 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 no. No, 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 no. No. Lo que hago es comenzar con un examen. Entonces abro mis 7 evaluaciones que ya había dejado listas. Intento resolver la primera evaluación que aparece, ¿cierto? La primera pregunta que me sale. Ahora bien, dado que yo usualmente elijo temas que no domino tan bien, pues es bastante frecuente que me vaya mal en estas evaluaciones. Pero eso no importa, de hecho esa es toda la idea, porque tal como hemos dicho antes, son precisamente los errores los que disparan la plasticidad sináptica. Obvio, no es ideal que me equivoque en el 100% de las cosas. Yo hablo un poquito mejor de esto, como de ese balance, en uno de mis videos en mi canal de YouTube.
que se llama de por qué tu método no funciona, donde hablamos básicamente de la zona de desarrollo proximal. Pero en resumen, lo que yo intento hacer es que mi tasa de errores ronde alrededor del 15 al 20%. Eso es como lo que mantiene la plasticidad sináptica como en el rango óptimo. Entonces, eso es en cuanto a los errores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me aparece una pregunta, una evaluación de lo que yo nunca he leído? Un caso clínico de una enfermedad que no tengo la más mínima idea. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo que hago entonces es hacer el efecto generación. Básicamente intento generar la hipótesis de cómo debe ser la cosa, de cómo debe ser, cuál es la solución a este problema antes de ver la respuesta correcta. Y aunque es difícil, usualmente lo tengo mal, esto va a preparar mi cerebro para que absorber mucho mejor la información que estoy a punto de leer. Entonces, hasta el momento, solo resolviendo una evaluación antes de comenzar a estudiar, ya he aplicado un montón de técnicas de estudio efectivo. Entonces, genial, ¿cierto? Vamos como súper bien. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Digamos que ya resolví el desafío, ya lo puse mi respuesta, lo resolví, toda la cosa. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo que hago es parar el desafío, literalmente minimizo la ventana usualmente, y me pongo a leer ahora sí el artículo del tema que ese desafío me estaba preguntando. Ahora bien, aquí viene la parte crucial. Nunca, nunca, nunca intento finalizar la lectura de ese artículo en la sesión en la que lo comienzo. Siempre me limito solo a leer 1 o 3 segmentos y dejar el resto para los siguientes días. Esto puede ser, por ejemplo, leer la definición, epidemiología y fisiopatología de la enfermedad, dando el resto de partes para los siguientes días. Al hacerlo de esta forma, distribuyo mi estudio del tema no sobre un día, sino sobre toda una semana, que fue otra de las técnicas que dijimos que es efectiva, ¿cierto? Ahora bien, otro punto que deben tener en cuenta es que mientras estoy leyendo el artículo, no estoy simplemente leyendo de corrido o transcribiendo lo que estoy leyendo. No, 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 no. No, 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 no. No. De hecho, no tomo una sola nota mientras lo leo. Eso lo voy a hacer después, ya explico muy bien cómo hago eso. Pero entonces lo que yo intento hacer mientras leo es realmente procesar la información, es elaborar lo que estoy leyendo. Dependiendo del tema, eso puede ser con analogías, o elaboración interrogativa, o contextualización, o primeros principios, o alguna otra de las maneras que escribimos en el video de la ciencia de cómo aprendemos. Pero el punto es que no leo de corrido y ya. Ahora bien, una vez he terminado de leer los poquitos segmentos que me puse de meta a leer, cierro el texto y comienzo a realizar la técnica de Feynman modificada. Esta técnica, como ya hemos dicho en otros videos, básicamente consiste en que me explico a mí mismo el tema que acabo de leer, pero me aseguro de escribir a medida que lo estoy haciendo. Para esto yo suelo utilizar un iPad, sin embargo algo tan sencillo como una hoja de papel o un tablero blanco funcionan igual de bien. Ahora bien, exactamente por qué añado la escritura a la técnica de Feynman se preguntarán, en caso de que no recuerden. Bueno, por un par de razones. La primera es porque, tal como hemos dicho antes, nuestra mente es perezosa. Hay que forzarla a que piense. Y aunque parar y pensar sobre un tema es muchísimo mejor que simplemente seguir derecho, parar, pensar y escribir sobre el tema es como ese paso extra que le hace esforzarse aún más, como explorar rincones que no haría de otra forma. Entonces yo he visto que al hacer esto como que la obligo aún más a esforzarse y a pensar sobre el contenido, y eso me deja con un entendimiento mucho más profundo del tema. Entonces es la primera razón. La segunda razón de hacerlo así, como de manera escrita, es porque al hacerlo así estoy simulando el protocolo de evaluación de Rodinger. Si se acuerdan, es básicamente donde había un grupo que estudiaba para un examen a través de múltiples autoevaluaciones y que ese grupo le iba muchísimo mejor. Si ustedes recuerdan, ese protocolo de autoevaluaciones básicamente era eso, coger una hoja en blanco y escribir todo lo que uno se acordara, que es la forma en la que yo tomo notas en este caso. Entonces, al hacer esto, estoy simulando ese protocolo de autoevaluación, solo que en vez de hacerlo en papel, me lo hago en un iPad y en vez de botar estos apuntes y coger otra hoja en blanco, me quedo con los apuntes y los guardo como unas notas, ¿cierto? Ahora bien, debo aclarar que esas notas no las suelo repasar de mucho. De hecho, repasarlas no está programado en ninguna parte del protocolo. De cierta manera, mi protocolo prioriza más los beneficios que viene de tomar las notas en sí que de repasarlas, pero tengo la opción de repasarlas. En caso de que estén interesados, explico mucho mejor cómo toda esta ciencia la toma notas efectivamente en mi canal de YouTube, pero pues esa es básicamente la idea, tener como los beneficios que vienen de la toma de notas, y en caso de que necesite leer esas notas después para alguna cosa, de pronto como yo les decía en el video de que la relectura tiene efectos inmediatos, de pronto por si tengo algún examen próximamente y yo quiero como realmente mejorar mi rendimiento en ese examen, puedo hacer como una breve relectura de los temas más importantes y así como maximizar ese rendimiento a corto plazo. Esto no es algo que yo haría de rutina, lo que les digo, releer no hace parte del protocolo en sí, pero es como una herramienta extra que queda ahí como por si la llegan a necesitar. Pero bueno, ya volviendo como al tema principal, yo básicamente les estaba contando que hago la técnica de Feynman modificada. Ahora bien, mientras hago la técnica de Feynman modificada, estoy pendiente de un par de cosas. Lo primero es de puntos ciegos, es decir, si yo llego y comienzo a explicar y digo,
Esto no lo entendí muy bien, me doy cuenta de que como mi parte metacognitiva está peor de lo que yo estaba, pues, de lo que yo pensaba, e intento corregirla de manera explícita. Entonces paro mi técnica de Feynman, voy y busco rápidamente cuál es la duda, cómo la puedo resolver. Una búsqueda rápida en Google o una búsqueda rápida en mis artículos o bases de datos adicionales suele ser suficiente. Y pues lo que les digo, la idea como no es como ponerse a buscar un montón de cosas, sino como resolver la duda puntual y ya. Lo otro es que si encuentro un concepto difícil, ya sea largo, complejo, que yo sé que me va a costar recordar en el futuro, entonces intento hacer una pista de recuperación para él. Dependiendo del tema, esto puede ser con un palacio mental, con una historia, una imagen, realmente depende del tema. Pero aquí es donde me doy el tiempo de crear esas pistas para recordar la información en el futuro. Ahora bien, una vez sacado la técnica Feynman modificada y las pistas de recuperación y la estrategia metacognitiva, ahora sí resumo mi sesión de evaluaciones. Si durante esta sesión me encuentro con más preguntas del tema que ya comencé a leer, sí resuelvo las preguntas, pero no continúo leyendo el artículo porque, como pues ya dijimos, la idea es distribuir la lectura sobre toda la semana. Pero si por el otro lado me encuentro con una pregunta, un tema que no he leído hasta el momento, ahí sí cierro la autoevaluación y procedo a abrir el texto, procesarlo, cerrarlo, Feynman, recuperación, etcétera. Yo trato de mantener la mayoría de sesiones de estudio entre 1 y 5 horas. De nuevo, esto vuelve como a la idea de la autorregulación. Es como el tiempo que a mí me deja sintiendo que hice un buen trabajo sin excederme, sin quemarme, sin dejarme como sintiendo, uff, madre, estuvo muy pesado. Es como el punto adecuado. Pero obvio, si no tengo nada más que hacer y lo estoy disfrutando y me está yendo bastante bien, perfectamente puedo pasar la tarde entera ahí estudiando. O también, si por el contrario estoy muy ocupado o como que la cosa no está fluyendo, mi mente está en otro lado, pues puedo cortar la sesión a la hora fácilmente y dejar ahí. Y eso es como lo chévere del protocolo, que funciona con tu mente, que el estrés deja de caer sobre cada sesión en particular y se distribuye sobre toda la semana. Y si lo piensas, esta es la forma en la que uno es capaz de dejar de pelear con su cerebro y comenzar a trabajar con él. Cuando está al 200%, lo aprovechas y exiges más de él. Cuando está al 10%, le das un descansito. Pero bueno, durante los siguientes días de la semana el protocolo funciona exactamente igual a como ya hemos descrito. Comienzo primero con preguntas, estas me llevan a leer los temas y los temas me llevan a la técnica de Feynman, la técnica de Feynman me lleva a los temas de recuperación, las estrategias metacognitivas y así y así y así. Ahora, por ejemplo, si el siguiente día vuelve a ser una pregunta al tema que ya comencé a leer ayer, pues nada, lo sigo leyendo. Perfecto, ¿cierto? Pero si no sale el tema, tampoco hay problema. Yo ya sé que tengo varias evaluaciones ahí preparadas, que eventualmente el tema si no sale hoy, pues va a tener que salir mañana o pasado mañana, así que no hay problema. Entonces, en caso de que quedara la duda, no hay necesidad de leer cada tema cada día. Lo importante es que uno esté seguro, que como que el sistema funcione para que el tema eventualmente se lea en algún punto de la semana, ¿cierto? Ahora bien, para el sábado usualmente ya termino de resolver la mayoría de desafíos y leer la mayoría de artículos. Entonces, generalmente yo solo en ese punto me aseguro de acabar lo que sea que haya faltado y dejo ahí. Al siguiente día, el domingo, vuelvo a pensar en qué temas quiero aprender para la próxima semana y así es como el ciclo continúa y continúa y continúa. Entonces, para este punto probablemente notaste que la única cosa que realmente le falta al protocolo es un sistema de repetición espaciada. Y para ser honesto, pensé en utilizar flashcards y ya, dejar ahí. Por ejemplo, utilizar algo como Anki o Remnote o algo así. Pero se me ocurrió una mejor idea. Se me ocurrió que podría utilizar las condiciones particulares de mi vida para realizar un protocolo de repetición espaciada. Verán, actualmente yo tengo un canal de YouTube donde enseño medicina. Este ha crecido muchísimo más de lo que yo alguna vez esperaba. Actualmente literalmente me pagan para enseñar lo que aprendo. Entonces una cosa que se me ocurrió que yo podría hacer era usar este canal como mi excusa para realizar recuperación espaciada. Así que lo que terminé haciendo era que los domingos, justo antes de decir el nuevo bache de temas a estudiar, me iba a tomar unos 20 minutos para pensar y agendar proyectos. Lo que yo hago básicamente es recordar los temas que leí la semana pasada y me pongo a pensar, bueno, ¿cómo puedo convertir esto que aprendí en un proyecto para el canal? Tal vez sería chévere hacer una revisión completa del tema, tal vez sería chévere hacer un desafío médico o un caso clínico interactivo o de pronto un video corto explicando. Entonces comienzo a pensar en esto y me empiezo a agendar los proyectos que tengo pensados durante las siguientes semanas. Típicamente agendo un proyecto por semana, lo cual quiere decir que si aprendí, por ejemplo, 6 temas por semana durante un mes entero, tendré proyectos agendados para los siguientes 6 meses. Esto no solamente que garantiza un sinfín de ideas de proyectos para el canal para seguir creciéndolo, sino también una excusa para seguir recuperando y practicando los temas y que no se me olviden. Y encima de todo, me pagan, entonces pues, ¿qué más puedo pedir? Pero bueno, ese fue mi protocolo de aprendizaje. Ahora es el momento de crear el de ustedes y de compartir en la sección de proyectos del canal. Sin nada más que decir, yo soy Santiago Acosta y acabas de ver la ciencia de cómo aprender efectivamente. Nos vemos en la próxima.